La historia siempre la tenemos que escribir, no de los restos que podamos contemplar, sino de las vivencias adquiridas para que no se vuelvan a cometer dichos errores, pero nosotros, por ignorar lo que hemos pasado, por el conformismo de dejar hacer, dejar pasar, estamos encaminándonos a que la historia vuelva a enrostrarnos y clamarnos que hagamos algo por el mañana incierto de nuestras generaciones que vienen. Hay que hacer muchísimo y por eso no podemos quedarnos en ese conformismo de ver pasar nomás el cadalso, de ver cómo marchan como rebaño servil hacia ese despeñadero histórico del conformismo. No, ya hermanos, conmigo ya no, y me imagino que hay otros tantos que pensarán igual. El ingeniero Pablo Flores Ponce, como siempre, visitándonos semana a semana para poder sentir si es que se ha movido en algo algunas de las clavijas de nuestro reloj histórico, a ver si hay algo que avanzamos o seguimos en el letargo ese que heredamos. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola Coco, ¿qué tal, amigo de Radio Universal? Un placer como siempre estar aquí acompañándote en este proceso de sensibilización, reflexión y educación que realizas en esta radio. Proceso de sensibilización. Dios mío, qué palabras tan profundas. ¿Con quién se junta, ingeniero, que usted me salió teosófogo? No, lo que pasa es que estoy fumando de la buena. ¡Ah, Dios mío! Hay que pedirle entonces a Antauro esa historia, esa receta. Sí, pues es cierto, ¿no? Más allá de las bromas, que siempre es bueno iniciar la cosa con un espacio alegre, ¿no? Sí, como siempre. Como siempre, me ha ayudado bastante la reflexión que has hecho, Sus, con respecto al tema del racismo en nuestro país, ¿no? Y el tema del menospreciar el idioma, el quechua. De repente tú y yo no tenemos unas raíces tan directas sobre la población andina, pero el respeto y la admiración hacia las comunidades pues es evidente, las tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la base es nuestra nacionalidad, ¿cierto? Igual que las comunidades de la selva, pero de acá también, de la costa, porque hemos tenido una serie de que han pagado pato por defendiendo nuestra libertad, pero un elemento importante, Coco, ha sido el idioma. Eso sí. El quechua nos sirvió como un elemento de unidad, de acercamiento entre todos los que éramos en ese entonces, no solo oprimidos, exterminados. Fuerte. ¿No? Porque si no hubieran tenido la sapiencia de poder movilizar sus pueblos hacia las zonas más altas, como hemos visto ahora en la sierra, uno que viaja a ver los pueblos en las partes más altas, los hubieran desaparecido a todos. Sí, pues. ¿No? Porque en la costa, ¿quiénes quedaron? Algunas poblaciones aisladas en los desiertos. El resto se acabó. Entonces, ese elemento es muy importante. Pero yo no voy a hablar tanto porque dirán de Perú, pero vamos a ver el caso de Paraguay. Es un país latinoamericano del cual se habla muy poco o nada. Sin embargo, hay que recordar que en la década del siglo XIX, 1800, Paraguay era un país casi desarrollado industrialmente. No era cualquier cosita Paraguay. ¿Y qué pasó? ¿Cierto? Primero vieron la expulsión de los jesuitas, que fueron los que impulsaron el desarrollo, ¿no? Ese proceso continuó, y luego, como es casi un factor común en la historia de Sudamérica, la presencia divisionista de los ingleses. En ese entonces el imperio, ¿no es cierto? Lo hicieron en el caso de Chile, con nosotros, y en Paraguay también lo hicieron de esa manera, pero
Lo que pasó es que primero crearon la cuña de Uruguay, un país que no era parte de Argentina, parte de Brasil, pero por sí solo no tenía mucha presencia. Fomentaron ese país y luego crearon dos partidos y vieron entre los blancos y los colorados, y entonces los poderosos de Paraguay apoyan a un sector de Uruguay y los poderosos de Brasil al otro sector. La mano negra eran los ingleses, ¿ya? Y generan esa tensión, y luego, para completar la cosa, entran los paraguayos invadiendo el norte de Argentina, Corrientes, que obliga a los argentinos a también comprarse este pleito. Pero eso es en la apariencia. ¿Ya? Hay muchas cosas que son aparentes, pero otras cosas son reales, como por ejemplo el pago de los impuestos de la minería, que te puedo contar si hay tiempo después. Entonces se dan esa situación, y al final ¿qué sucede? Se da una triple alianza entre Brasil, que era casi un imperio, inmenso, Argentina, que era uno de los países más ricos del mundo, todavía sigue siendo uno de los países más ricos del mundo, y Uruguay. ¿Contra qué? Contra este pueblo de Paraguay. Entonces, para que veas la magnitud de esta guerra, en ese lado de los tres países murieron alrededor de 120.000 soldados o personas que vinieron a invadir Paraguay. Pero de Paraguay murieron 280.000. O sea, una guerra de 4 años que murieron 400.000 personas en 4 años. En temas del tamaño del teatro de operaciones, ha sido muchísimo más violenta que la guerra en los Estados Unidos, entre comillas, contra la esclavitud. Más sanguinaria. Más sanguinaria. Y fue tan sanguinaria que cuando la población de Paraguay ya no tenían para poder armar sogas para sus puentes, las mujeres se cortaban los cabellos para hacer sogas con los cabellos de las mujeres. ¿Cierto? Y entonces, pero ¿cuál fue el elemento que les dio la unidad y la capacidad para resistir y construir de nuevo su país? Muchos hablan de resiliencia, ¿no? Ese es un ejemplo concreto. En situaciones dificilísimas, los guaraníes, ¿no? Así como los quechas, los guaraníes reconstruyeron su país. Un elemento fundamental fue su cultura y su idioma, el guaraní. La unión. Y pregúntenle a cualquiera, o cuando ustedes vayan a Paraguay, desde el más rico hasta el más pobre tiene una identidad: somos paraguayos, y todos hablan el guaraní, y todos están orgullosos, y es una obligación moral, ética, ancestral, poder desarrollar esa forma de comunicarse, porque es su identidad. Claro. Es lo que les permitió continuar sobreviviendo. ¿Y qué de nosotros?